Le doy la bienvenida al señor Luis Martínez, ex fiscal, abogado. Le agradezco mucho que venga aquí con nosotros esta noche porque estamos siguiendo la historia del Medicare, donde ayer yo estaba abochornada y lo sigo estando, porque una gran cantidad de la gente que está estafando al gobierno federal son cubanos, no todos, pero una gran cantidad son cubanos recién llegados. Y eso a mí me afecta grandemente porque mancha el grupo al que yo pertenezco. Así que usted, que me va a explicar muy bien cómo es que esto funciona, quiero que me diga, ante todo, ¿dónde se radica el fraude? ¿Cómo pueden hacer la trampa? Vamos a empezar por lo sencillo. Vamos a empezar con lo racional, que un poco por ciento de las compañías que están haciendo tratamientos de Medicare están cometiendo fraude. Okay. ¿Un poco por ciento? Un poco por ciento. Sí. 95% de las compañías en el condado de Dade están trabajando bien, están haciendo el trabajo muy bien. El problema es que cuando tú estás hablando de un tipo de sistema, que estamos hablando miles de millones de dólares, si un 5% está robando, estamos hablando cientos de millones de dólares y afecta a todos nosotros. Claro, pero ese 5 está manchando al otro 95. Exactamente. Entonces, explíqueme ese 5, ¿cómo es que lo hace? En varios diferentes sistemas que están usando. Un ejemplo. Las personas que tienen número de Medicare tienen que entender que ese número es como una carta de crédito sin fondo. Que tienen que cuidar ese número. Los viejitos. Los viejitos, más de todo. Porque en muchas ocasiones, si alguien puede conseguir ese número y lo dan a una persona que está una intención de robar, van a cobrar por diferentes cosas que nunca la persona va a recibir y la persona ni necesitas. Ok, pero espérese un momentico. Explíqueme por qué usted considera que el gobierno es el gran culpable. Porque le dio esa tarjeta de crédito sin límite. No. Una de las cosas que cuando viene algo que es una irregularity. Una irregularidad. Ok. When they see billing que sube un 1000% de un mes al otro, no paran los cheques a entender por qué esa corporación ahora está ganando tanto dinero más que estaban ganando en el pasado. Y tienen el derecho para parar eso e investigar antes que pagar. Y no hay suficiente gente en el gobierno, en el principio del sistema, para tratar de evitar que el dinero sale a la persona y entonces empieza a robarlo. Ok, eso significa que entonces el gobierno no fiscaliza. Exactamente. Paga y paga y paga. Y después vienen a los investigadores del FBI, los fiscales, para tratar de decir, creo que aquí estaba pasando fraude, pero en ese tiempo ya el dinero se fue del país. Ya es muy tarde, que es en el momento donde estamos ahora. Exactamente. Ahora usted me dice que los viejitos que tienen un número del Medicare, que eso es como tener una onza de oro en la mano. Exactamente. Es una tarjeta sin límite, una tarjeta de crédito sin límite. Sí. Es cierto que algunos ancianos se meten en el medio del fraude porque prestan la tarjeta. Sí, y reciben dinero por prestar ese número. Y eso es una cosa que es un problema enorme. Mucha gente, para ganarle un par de dólares, vamos a hacer $1000 al mes, dan a una persona el número de ellos, sabiendo que nunca van a recibir servicios, para dejar a esa persona cobrar el sistema de Medicare para esos servicios, y esa persona da permiso, recibiendo dinero mensual, para dejar a esa persona usar su número. Ok, y eso obviamente es fraude. Eso completamente es fraude. Y eso es una cosa que esa persona puede estar acusado también por participar en el fraude que el otra persona está haciendo. Okay. Y eso es un problema bien grande por aquí, porque hay gente que traen a muchos, consigan 5, 6, 7, 10 personas. Dice que te voy a dar $1000 al mes si me das la información tuya de Medicare. Entonces empiezan, dan a esa persona cada mes sus $1000 y gastan cada vez y empiezan a cobrar 9, 10 mil pesos o más por esa persona cada mes por ese número. Entonces pagan 1 y ganan 9. Exactamente. Eso pasaba mucho en los casos de SIDA, donde las clínicas de SIDA estaban pagando a una persona 100 pesos a la semana para firmar documentaciones, y después esa clínica estaba cobrando millones de dólares por tratamientos para SIDA que la persona nunca estaba recibiendo. Y ahora no son los pacientes del SIDA porque ya ese truco se lo cortaron, ahora son los diabéticos. Usted sabe que en Miami se paga por un diabético $12,000 cada 2 meses. En el resto de la nación se pagan 400. Así que los diabéticos de Miami son los más enfermos del mundo. Bueno, pero hay varias cosas diferentes aquí. Número uno,
nosotros somos casi un 80%, aquí somos africano-americanos y latinos. Sí. Ese % de gente tienen más chance de ser diabético que otros tipos de... Pero es que solamente el 2% de los diabéticos de los Estados Unidos viven en Miami. ¿Por qué son los diabéticos más caros? Son más, pero es diferente. Cuando trabajan de eso, estamos hablando de un sistema de pagamiento que se llama outlier, donde están afuera del sistema de un 10%, y eso va a coger mucho tiempo. Pero vamos a no complicarnos. La realidad es que los cliniqueros, los que son los dueños de la clínica, como se le dice despectivamente, y en el próximo segmento voy a tener a uno de ellos que no ha cometido fraude. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que me va a venir a dar su punto de vista. Explíqueme por qué ese cliniquero hace que ese paciente se tenga que gastar más en él que en Iowa. Bueno, pero número uno... ¿Dónde está el fraude? Nuevamente le estoy permitiendo. Depende en la situación. En muchas ocasiones no hay fraude. En otras ocasiones la persona no tiene no es diabético. Y están diciendo que es diabético. ¿Okay? En otras ocasiones es una persona que a lo mejor se puede inyectar solo y están cobrando para la persona estar presente para inyectar una enfermera. Entonces significa que yo me puedo poner, mi familia o algún vecino me puede poner la inyección, pero yo le estoy mandando un enfermero profesional para que lo inyecte. Eso puede pasar cuando la persona no está yendo. En otras ocasiones... ¿Cuando la persona cómo? Cuando la enfermera de verdad no va a ir y está dando el dinero a la persona a la paciente. Y la enfermera no va, pero están cobrando para una enfermera ir y no va a ir en ese momento. Y otra persona está dando al paciente la inyección. ¿Okay? ¿Y cuando inflan los costos? Depende cuando tú dices infla los costos, depende de la cosa, porque en muchas ocasiones la gente necesita servicios 7 días a la semana. En otras ocasiones, a lo mejor nomás necesitan 3. Es una cosa bien difícil, como un fiscal, hacer determinación si es fraude o una diferente opinión de cómo tratar un paciente. Okay. Y eso va a haber una de las cosas que tú ves en estos casos que son diferentes de los home health, que no son bien claros, porque... ¿Quién va a hacer la decisión cómo va a tratar un paciente? Ok, pero la gran pregunta es, el gobierno federal, ¿cuál es su culpa? ¿Dónde está su responsabilidad? La culpa es esto. Hay cosas que pueden hacer para asegurar que esto no pase. Número 1, preguntar por resultados de laboratorio antes que pagan para las inyecciones de diabéticos. Es una cosa que pueden hacer. Número 2, tienen que tener más investigadores en el principio. Vigilar. No hay presupuesto para más investigadores. Pero si tú gastas 10 centavos en prevención, te vas a ahorrar $1 en perder en el fraud que vas a evitar en el futuro. Ok, bueno, no se vaya, porque ahora cuando regresemos vamos a tener la otra cara de este escándalo, que son los llamados cliniqueros, de los que estoy hablando. Y ojo con los aeropuertos, otro error garrafal del gobierno. Se robaron los manuales de seguridad y los publicaron en el internet. Entonces ahora Osama Bin Laden sabe cuáles son las técnicas que utilizamos para que no lleguen a los aviones. Los dejo con la última del matrimonio que se coló en la Casa Blanca. Parece que ahora sí están en aprietos, fíjense. El matrimonio de McHale y Tarek Salahi ya tienen su citación judicial para explicarle al Congreso cómo entraron a la cena de Estado en la Casa Blanca el mes pasado. Los Salahis han dicho a los medios de comunicación que no hicieron nada malo. En tanto, la Casa Blanca confirmó que nunca les fue extendida una invitación. El matrimonio se ha negado a comparecer voluntariamente ante el Comité de Seguridad del Congreso, pero ahora lo tendrán que hacer, a riesgo de ir a la cárcel si no cooperan. Los fiscales federales están considerando la posibilidad de presentar cargos penales contra la pareja.